Hoy viajamos miles de años en el tiempo, a las orillas del Nilo, para desentrañar los secretos de una de las mentes más brillantes de la antigüedad, la matemática egipcia. Aunque construyeron pirámides y administraron un imperio, su forma de entender los números está llena de misterios que todavía hoy desconciertan a los expertos. ¿Listos para el desafío? Acompáñenme en este top 10 de los misterios de las matemáticas egipcias. Empezamos fuerte con el número 10, la falta de evolución. La matemática egipcia era súper práctica para construir, medir tierras y calcular impuestos. ¿Por qué, tras 3000 años, sus métodos no cambiaron? Es un misterio. Mientras otras civilizaciones, como la mesopotámica y la griega, avanzaban hacia lo abstracto, los egipcios se aferraron a sus tradiciones. ¿Fue por pragmatismo extremo, por una sociedad rígida o porque no veían necesidad de cambiar algo que ya funcionaba tan bien? Es una pregunta que nos deja pensando sobre la naturaleza misma del progreso científico. Número 9. En este puesto nos encontramos con la ausencia de demostraciones. Los escribas egipcios eran maestros en resolver problemas complejos, desde repartos de grano hasta cálculos de construcción. Nos dejaron papiros llenos de problemas y sus soluciones paso a paso. Pero hay algo que nunca encontramos, una demostración, una prueba general que explique por qué un método funciona siempre. No hay un si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Simplemente decían, haz esto, luego esto, y obtendrás la respuesta. ¿Acaso no les interesaba por qué? ¿O tal vez su concepto de conocimiento era más práctico que teórico? Este enfoque contrasta radicalmente con el pensamiento griego posterior, que puso la demostración en el corazón de las matemáticas. Número 8. Llegamos al número 8, su asombrosa aproximación del área del círculo. Los egipcios calculaban el área de un círculo usando una fórmula que, hoy en día, sería como usar pi de unos 3.16. Es una aproximación increíble para la época. El misterio no es solo lo cerca que estuvieron, sino cómo llegaron a esas cifras sin dejar registros. ¿Fue a través de mediciones repetidas con cuerdas y estacas? ¿Dibujaron círculos en la arena y los llenaron con unidades de área para contarlas? ¿Extraterrestres? Una experimentación práctica que, por algún método olvidado, logró un resultado sorprendentemente preciso. Número 7. En este puesto nos topamos con el sect. Al construir sus pirámides, los egipcios necesitaban mantener una inclinación constante en las caras. Para ello, inventaron una medida llamada sect, que medía el desplazamiento horizontal por cada unidad de altura vertical. Si lo piensan, eso es básicamente la cotangente de un ángulo. Tenían una herramienta trigonométrica funcional en sus manos. El gran misterio es, ¿por qué se detuvieron ahí? Con el sect, estaban a un pequeño paso de desarrollar una trigonometría más general, aplicable a todo tipo de problemas. Sin embargo, parece que solo la usaron para la arquitectura. ¿No vieron su potencial más amplio o simplemente no lo necesitaron? Número 6. Nuestro misterio 6 es, ¿sabían que se equivocaban? Bueno, no exactamente. Sus reglas para calcular áreas de figuras geométricas eran a menudo aproximaciones. Por ejemplo, su fórmula para el área de un cuadrilátero irregular solo funcionaba para casos muy específicos. La pregunta es, ¿eran conscientes de que estas fórmulas no eran exactas en todos los casos? ¿O para ellos, el resultado era suficientemente bueno para sus necesidades prácticas y no se preocupaban por la precisión absoluta? Esta mentalidad práctica podría explicar por qué no buscaron la exactitud matemática que tanto obsesionaría a los griegos. Para un egipcio, si la fórmula servía para repartir un campo, era una buena fórmula, sin importar si tenía un pequeño error teórico. Número 5. Nos encontramos en el ombligo de la lista, el volumen del tronco de pirámide. Aquí la cosa se pone seria. En el papiro de Moscú, encontramos un problema que calcula correctamente el volumen de una pirámide truncada. La fórmula que usan es algebraicamente perfecta, idéntica a la que usamos hoy. Esto es alucinante. Sin una álgebra simbólica ni un cálculo integral, ¿cómo demonios llegaron a ella? Esta fórmula es mucho más compleja que cualquier otra que usaran. ¿Fue un golpe de genialidad aislado? ¿Un descubrimiento empírico a través de modelos a escala? Oh, y esta es la teoría más intrigante, poseían conocimientos matemáticos más avanzados de los que dejaron constancia, y este problema es solo la punta del iceberg. Es, sin duda, uno de los mayores logros y misterios de toda la matemática antigua. Número 4.
La misteriosa tabla 2 sobre n es un tema fascinante que muchos quieren explorar. En el famoso papiro Rind, hay una tabla que descompone fracciones como 2 dividido por un número impar n en sumas de fracciones unitarias. Por ejemplo, 2/5 es 1/3 más 1, 15. El misterio es, ¿por qué estas descomposiciones y no otras? Para cualquier fracción 2/diagonal n existen infinitas formas de descomponerla. ¿Por qué eligieron esas combinaciones tan específicas? Se han propuesto decenas de teorías, que buscaban denominadores pequeños, que seguían algún algoritmo secreto, pero ninguna explica completamente todas las entradas de la tabla. Esta tabla era fundamental para sus cálculos, una especie de calculadora de la época, pero el criterio exacto de su construcción sigue siendo un enigma. Número 3. En el podio, con la medalla de bronce, el estatus especial del 2/3. Mientras que la mayoría de las fracciones se descomponían en fracciones unitarias, la fracción 2/3 era una excepción. Era tan importante que tenía su propio símbolo jeroglífico, algo que ninguna otra fracción no unitaria poseía. Aparece constantemente en los problemas y se le daba un tratamiento privilegiado. ¿Por qué 2/3 y no 3/4 o 4/5? ¿Qué tenía de especial esta fracción para merecer su propio logo y reglas? Quizás estaba relacionada con problemas de reparto muy comunes, o tenía alguna importancia simbólica que hemos perdido. Sea como sea, el 2/3 era el rey indiscutible en el mundo fraccionario egipcio. Número 2. La medalla de plata es para la obsesión con las fracciones unitarias. Imagina que en lugar de decir quiero 3/4 de pizza, tuvieras que decir quiero media pizza y 1/4 de pizza. Así pensaban los egipcios. Excepto por el 2/3, cualquier otra fracción se expresaba como una suma de fracciones con numerador 1. Por ejemplo, 5/8 es medio más 1/8. ¿Por qué se complicaban tanto? Una teoría dice que se trata de problemas de reparto. Es más fácil dividir 8 panes entre 5 personas, dándoles medio pan a cada uno y luego repartir los 3 panes que sobran. Aunque, claro, esto no lo explica todo. Esta forma de pensar, tan diferente a la nuestra, es quizás el rasgo más distintivo y misterioso de su aritmética. Número 1. Finalmente, el misterio número 1, el que engloba a todos los demás. ¿Por qué no dieron el salto a la abstracción? Tenían las herramientas, la inteligencia y los problemas complejos. Resolvían ecuaciones, calculaban volúmenes sofisticados y manejaban una aritmética fraccionaria única. Estaban en la antesala del pensamiento abstracto, pero nunca cruzaron el umbral. Se quedaron en el cómo, sin explorar el por qué. Fue su sistema de escritura, su estructura social jerárquica, su visión del mundo profundamente ligada a lo divino y lo práctico. ¿O simplemente su mentalidad era tan diferente a la nuestra que la pregunta misma de por qué no tenía sentido para ellos? Este es el gran enigma. La matemática egipcia es un fascinante ejemplo de una inteligencia brillante que siguió un camino completamente distinto al que consideramos natural. Un recordatorio de que hay muchas formas de entender el universo. Y ahí lo tienen, 10 preguntas que nos demuestran que, incluso en un campo tan lógico como las matemáticas, la historia está llena de misterios por resolver. ¿Cuál te ha sorprendido más? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para nuestro próximo viaje al pasado. Hasta luego.